Hola, bienvenidos a Pensar Economía. Ya estamos con Nico para hablar de temas justamente que hacen a la realidad nacional y en este caso las cuentas corrientes. La cuenta corriente, Pepe, lo hemos analizado aquí en Pensar Economía. Buenas noches para todos. Es un indicador importante porque es lo que mide cuánta plata entra y sale del Uruguay, así, directamente. En realidad no es todo, porque hay otro capítulo que es la entrada y salida de los propios capitales. Bueno, gente que viene a invertir o capitales que uruguayos o extranjeros sacan, desinvierten y sacan al exterior. Pero eso es una cuenta más gruesa, si se quiere, de capitales de transacciones mayores. Muy importante, cuando el Uruguay emite deuda, ingresa dinero, pero estamos hablando allí de las colocaciones de inversión y de capital, no el giro corriente de la economía, que es lo que vamos a analizar ahora con la cuenta corriente, que lo que mide es justamente eso, las transacciones de la economía en cuanto a el propio funcionamiento, cuánto ingresa por exportaciones, cuánto ingresa por importaciones, tanto de bienes como servicios, y también los intereses de deuda y otros capítulos. Y lo que vemos aquí son algunos datos interesantes. Vamos a ir primero renglón por renglón a comparar lo que es el ingreso que tiene de divisas el Uruguay por la exportación de bienes. En el año móvil a marzo, que es el último dato que se actualizó, tenemos ingresos por algo más de 10.000 millones de dólares. Las importaciones de bienes sumaron 10.880, es decir, tenemos un déficit de algo más de 600 millones. Es un déficit que ha venido cayendo por dos razones. Primero, porque se están importando menos bienes de capital. Tuvimos un gran ciclo de expansión de las inversiones. Se importaron los bienes, las maquinarias para la planta de celulosa, energía eólica y una cantidad de cuestiones que, claro, en realidad son inversiones. Deberían estar en la otra cuenta, pero en el registro están como bienes que ingresan al Uruguay, como compras. Claro. Entonces pasan a la cuenta corriente. Y eso ha estado mermando. También ha mermado el precio del petróleo, que ha mostrado una caída muy fuerte, y si bien eso no se ve mucho en el bolsillo, porque no ha pasado a una caída del precio de los combustibles en el mercado interno, sí se ve en la cuenta corriente porque es un ingreso, una erogación menor por el mismo petróleo que estamos consumiendo. Por lo tanto, el saldo en lo que es el saldo comercial de bienes, que estaba en casi 1.600 millones negativo, como ustedes ven ahí en marzo de 2014, se redujo a 617 millones de dólares. Es una buena noticia que baje el déficit comercial, aunque por razones diversas. Que caiga la inversión no es una noticia tan buena, a pesar de que estamos en niveles realmente muy difíciles de mantener, y lo que sí es bueno es que baje el precio del petróleo. Ahora bien, lo que todavía no está expresado aquí en estos datos, y ya lo vamos a ver más adelante, es la gran caída que han tenido los precios de los granos, que también inciden en la cuenta de bienes, como vamos a ver. Ahora, Uruguay también tiene un gran intercambio con el resto del mundo de servicios, sobre todo servicios turísticos, pero también comerciales, logísticos, financieros, servicios audiovisuales, y se exporta mucha cosa en ese sentido, y también hay compras de eso, obviamente. Allí el saldo es positivo, y ha aumentado. En marzo del año pasado estaban prácticamente en equilibrio, 70 millones de dólares, redondeando. Ahora tenemos un saldo un poco mejor. Ahora, históricamente el Uruguay tenía un saldo de servicios mucho mayor, cercano a los 600, 800 millones de dólares, que ahora no lo estamos teniendo porque los uruguayos están gastando mucho en el exterior y también hay compra de servicios de otro tipo. Últimamente eso ha mejorado. ¿Por qué? Bueno, porque la propia situación de la economía ha hecho mermar ese gasto de uruguayos en el exterior y entonces ha mejorado un poco estas cuentas. Y finalmente tenemos lo que es el tema rentas. Aquí básicamente es intereses de deuda que entran o salen, sobre todo se paga más de lo que ingresa, claro, porque Uruguay no tiene tanta colocación de deuda exterior, y las remesas, digamos, o los... Y las multinacionales que están instaladas en Uruguay. Exacto, los dividendos que esas empresas se llevan al exterior. Llevan al exterior. Decíamos de la inversión extranjera. Bueno, es una consecuencia lógica que después de un ciclo tan fuerte de inversión extranjera en frigoríficos, comercio, plantas de celulosa, haya mucho dinero de esas empresas, algo que se puede reinvertir, por supuesto, para mantener las inversiones o ampliarlas, pero buena parte, si son rentables, se gira al exterior. Y esa cifra suma cerca de 1.500 millones de dólares, que junto con otras salidas por concepto de intereses, etcétera, compone allí esa cifra de más de 2.000, casi 2.100 millones de dólares que salen al Uruguay. Yo puse allí importaciones, bueno, no son estrictamente importaciones, salida de rentas hacia el exterior, por intereses de deuda o por remesa de las multinacionales. Mucho mayor esa cifra a lo que ingresa al Uruguay. Uruguay no tiene muchas empresas de giro internacional, tiene algunas pocas, pueden tomar algo de ganancia del exterior, pero es poco, y lo mismo con los intereses. Y aunque
llame la atención, este es el componente que más suma al déficit de cuenta corriente, que es de unos 2.200 millones de dólares. Ustedes ven allí la cifra total, 2.213 millones de dólares. Vamos a la gráfica para ver cómo ha evolucionado esto, porque comparamos con el año anterior y es menor. Ahí tienen ustedes la cuenta corriente del Uruguay, que se había hecho preocupantemente deficitaria en los últimos años, reitero, en buena medida por la importación de bienes de capital, y ahora se va corrigiendo. ¿Es suficiente? Bueno, yo diría que no tanto. Deberíamos tener una cuenta corriente un poco más equilibrada, pero bueno, 2.000 y pico de millones de dólares, estamos hablando de casi 4 puntos del PBI. No es poca cosa. Habrá que ver si esto puede mejorar. Un factor esencial en este sentido es el dólar, la devaluación. Una devaluación de la moneda, es decir, un aumento del dólar, tiende a encarecer los productos que se importan, por lo tanto a reducir la importación y a mejorar el desempeño de la exportación, que es lo que puede equilibrar un poco más la cuenta corriente. Ahora, ¿qué pasa? Bueno, estas cifras que hemos planteado son hasta el mes de marzo. Si vamos a la siguiente gráfica, lo que vamos a agregar es, y ahora nos vamos a aplicar solamente al tema comercio de bienes, lo que ha pasado en el primer semestre, porque ya están los datos. Y lo que ha pasado es algo, la verdad, que no es muy bueno. Ha habido una caída muy fuerte del monto por exportaciones del 13%. 4.700 millones de dólares es lo que exportó Uruguay el primer semestre, que es un 13% menos de lo que exportó en el primer semestre del año pasado. Ha habido una caída de precios importantes en las materias primas, esa es una de las explicaciones. Esa es la principal, yo te diría, porque en cuanto a granos, ahí está expresada una de los elementos principales. Los granos son el principal sector de exportación. Se hizo más soja, trigo, algo de maíz, el propio arroz, ni hablar. El arroz está con un precio más estable, incluso con alguna caída, pero la soja que tiene una caída muy fuerte después de precios muy altos. Y estamos con esta caída, también los lácteos han caído muchísimo. Otros sectores se han mantenido más, pero acá Uruguay tiene un problema de caída de precios y de inserción de mercado. Estamos con mercados muy acotados, el resto del mundo se maneja con mayor flexibilidad, salvo el Mercosur, donde estamos nosotros, y está muy complicado. Desde ese punto de vista, Uruguay va a tener obviamente un perjuicio por no haber dinamizado más su agenda comercial, se ha quedado con el Mercosur, de Mercosur no nos podemos ir, es una entelequia decir que Uruguay puede soltar amarras del Mercosur y digamos hacer como que no existiera, no tiene sentido. Estamos muy condicionados por nuestra geografía, pero podríamos haber tenido una actitud más activa para conquistar otros mercados. Algunos conquistamos en algunos rubros, pero... Y hay la preocupación del gobierno, por ejemplo, en temas como las negociaciones con la Unión Europea, que vienen desde cuánto hace, de mucho tiempo. De hace mucho tiempo, lo hemos comentado aquí, en un momento se avisoraba como una negociación que iba a acelerar, pero en las últimas semanas Brasil ha puesto un freno, no quiere distanciarse de la Argentina. Es decir, es un ida y vuelta bastante complicado para el Uruguay, que a todas luces tendría un beneficio si se hiciera un acuerdo con la Unión Europea. Podría haber algún sector afectado, pero en el promedio sería beneficioso. Y hay otro dato que se agrega. El Congreso de Estados Unidos le dio a Barack Obama la autoridad comercial. Puede negociar en lo que se llama el fast track, le dieron el fast track, es decir... Un acuerdo rápido, por decirlo de alguna forma, ¿no? Claro, la rapidez por donde viene. Puede negociar el acuerdo y después lo presenta al Congreso y el Congreso puede decir sí o no. No puede meterse dentro. Y en general eso pasa porque el Congreso lo aprueba, es decir, aprueba lo que el presidente de Estados Unidos diga en materia de acuerdos comerciales. Va a avanzar un acuerdo con Asia para contener a China y eventualmente puede avanzar un acuerdo con Europa. Esta autoridad va para Obama y para su sucesor. Es de muy largo plazo. Entonces, es un escenario allí donde el Uruguay puede tener, digamos, la pérdida de oportunidades y quedar atrás del resto en materia de negociaciones comerciales. Simplemente para finalizar, ¿dónde es que estamos parados en materia de comercio? En el siguiente cuadro tenemos allí la caída en la soja, la caída en los cereales, lácteos, cayó siempre mucho... hablando de ingresos en dólares, ¿no? Siempre en dólares. La caída en la exportación de autos. ¿Qué es lo que compensa? Pues si fuera por esos rubros, la caída sería de cerca del 20-30%. La puesta en marcha de Monte del Plata aumenta las exportaciones de celulosa en un 70% y entonces compensa un poco la caída, que en total es del 13% en el primer semestre. Bien, hay que ver qué pasa, ¿no? con las materias primas, sobre todo qué pasa con China, que fue el gran motor de los últimos años. Los granos han tenido un cierto aumento en el precio ahora, no vuelve atrás, pero por lo menos mejora un poquito la posición de la soja, que es importante. Pero los costos han aumentado muchísimo en Uruguay y ahí hay un problema para la competitividad del sector exportador. Por eso está todo realmente bastante complicado en el sentido de retomar esa dinámica exportadora que tuvimos en los años previos. Gracias, Nico. Encantado. Los esperamos la semana que viene.